La opulencia de San Pedro Garza García, en Monterrey, rodeaba la vida de los Villalobos, una familia que parecía tenerlo todo bajo el sol. De Nuevo León, Alejandro Villalobos, un magnate tecnológico, pasaba sus días entre juntas y contratos millonarios, convencido de que el éxito financiero aseguraba el bienestar de sus seres queridos. Sin embargo, en el interior de su lujosa mansión minimalista, el silencio ocultaba una verdad dolorosa que ninguna fortuna podía mitigar. Alejandro no sospechaba que, mientras él conquistaba el mundo empresarial, el corazón de su hogar se resquebrajaba bajo el peso de una ausencia que pronto cobraría una factura muy cara. Aquella tarde, el aire acondicionado de la sala de juntas apenas lograba disipar la tensión de una fusión multimillonaria que Alejandro estaba a punto de firmar con sus socios extranjeros. Rodeado de documentos legales y pantallas que mostraban gráficos de crecimiento exponencial, el empresario se sentía en la cima de su carrera, ignorando cualquier distracción que no fuera profesional. Para él, el tiempo era dinero, y cada segundo invertido en el trabajo era un ladrillo más en el palacio de seguridad que creía haber construido para sus hijos. Nada parecía capaz de perturbar su concentración, hasta que el vibrar constante de su teléfono celular sobre la mesa de caoba interrumpió la negociación más importante de su vida. Con un gesto de evidente molestia, Alejandro miró la pantalla esperando encontrar una llamada de su secretaria o de algún proveedor urgente. Pero su expresión cambió drásticamente al ver el nombre de su hija Mayo R. Al responder, no escuchó la habitual alegría infantil, sino un susurro quebrado por un cansancio profundo y un dolor que parecía haberle robado todas las fuerzas. Su hija, la pequeña que siempre intentaba ser valiente, apenas pudo articular unas palabras que atravesaron la coraza de Alejandro como un rayo en medio de la tormenta. «Papá, por favor, regresa pronto a la casa. Me duele mucho la espalda y ya no puedo cargar más», dijo la niña antes de que el llanto de su hermano pequeño inundara el auricular. El impacto de aquellas palabras dejó a Alejandro en un estado de parálisis momentánea, mientras el murmullo de sus socios se convertía en un ruido lejano e insignificante frente a la urgencia familiar. Algo en el tono de su hija le indicó que no se trataba de un capricho infantil, sino de un ruego desesperado que nacía de un agotamiento físico real. Sin dar explicaciones a los presentes, el magnate recogió sus pertenencias y abandonó la sala de juntas, dejando atrás un contrato de miles de millones de pesos por un presentimiento que le helaba la sangre. Alejandro sabía que debía llegar a su residencia de inmediato, pues la simple frase de su hija escondía una humillación y una injusticia que él, en su ceguera de éxito, se había negado a ver. Antes de que descubramos juntos el desgarrador secreto que Alejandro encontró al cruzar las puertas de su mansión, queremos hacer una pausa para conectar con todos ustedes que nos acompañan en estas historias. Estas narrativas mexicanas nos invitan a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa en la vida y el valor incalculable de la familia por encima de cualquier lujo. Por eso, antes de seguir con este relato que te tocará el alma, por favor dinos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy. Nos encanta leer sus mensajes y saber que estamos unidos por estos valores que definen nuestra identidad y nuestro amor por los hijos. El camino hacia la zona de San Pedro Garza García estaba enmarcado por las imponentes montañas de la Sierra Madre, un paisaje que solía llenarle de orgullo a Alejandro Villalobos. Mas ese día, el brillo del sol sobre los rascacielos de Monterrey le parecía una burla cruel ante la angustia que sentía en el pecho. Mientras conducía su lujoso auto europeo, Alejandro recordaba sus orígenes humildes en las tierras de Jalisco, donde el olor a tierra mojada y el trabajo duro eran la norma de su infancia, aunque ahora vestía trajes de seda italiana y habitaba una mansión de diseño minimalista. En su interior seguía siendo aquel hombre que valoraba la honestidad, aunque el brillo del dinero hubiera empañado momentáneamente su visión de padre. Al llegar a su residencia, una joya arquitectónica de concreto blanco y cristales inmensos que gritaba opulencia, el silencio que lo recibió fue sepulcral y alarmante para esa hora del día. No se escuchaba el bullicio habitual del personal de servicio, ni las risas que deberían llenar un hogar donde habitan dos, pequeños llenos de vida e inocencia. Alejandro cruzó el umbral de la entrada, notando que el aire estaba viciado y que el aroma a chocolate artesanal de Oaxaca,
que su hija solía preparar con tanto esmero, estaba completamente ausente. En su lugar, el ambiente olía a una limpieza superficial y a un vacío emocional que le erizó la piel, mientras sus pasos resonaban en el mármol frío de la estancia. En el segundo piso, dentro de un vestidor más grande que cualquier habitación común, se encontraba Sofía Villalobos, su esposa, rodeada de cajas de diseñadores internacionales y espejos de gran tamaño. Ella no parecía haberse percatado siquiera de la llegada de Alejandro, concentrada totalmente en un vestido de gala que luciría en la próxima fiesta benéfica de la alta sociedad regiomontana. Su rostro, perfeccionado por tratamientos costosos y un maquillaje impecable, reflejaba una frialdad absoluta hacia todo lo que no fuera su propio reflejo y su estatus social. Sofía. La vida era una competencia de apariencias en la que sus propios hijos eran solo piezas de un rompecabezas que prefería delegar a otros para no arruinar su estilo. Alejandro la miró con una mezcla de desconcierto y creciente rabia, preguntándole de inmediato por qué la niña lo había llamado llorando con un mensaje tan desgarrador sobre su espalda. Sofía, sin desviar la mirada de su reflejo ni por un segundo, soltó una carcajada cargada de sarcasmo y ajustó un broche de diamantes en su hombro con total indiferencia. Ay, Alejandro, no seas tan melodramático. Los chamacos siempre inventan cuentos chinos para llamar la atención cuando uno está ocupado en cosas verdaderamente importantes, respondió ella con un desprecio que heló el corazón de su marido. Para ella, el llanto de su hija era solo un ruido molesto que interfería con sus planes de brillar entre las familias más ricas de México aquella noche. El empresario se sintió humillado al darse cuenta de que la mujer que amaba veía a sus propios hijos como una carga innecesaria en su búsqueda insaciable de prestigio y lujos. Alejandro recordó cómo, en sus tiempos de carencia, una madre mexicana de verdad habría dado la vida por el bienestar de sus pequeños. Contrastando con la negligencia que ahora presenciaba, no es un cuento, Sofía, la voz de la niña sonaba a una agonía física que tú ni siquiera te has molestado en escuchar por estar frente a ese estúpido espejo, replicó él con una firmeza que sorprendió a su esposa. La tensión en la habitación se volvió insoportable, revelando la profunda grieta moral que separaba a ambos padres en ese momento crítico y doloroso. Al bajar a la planta baja para buscar a sus hijos, Alejandro notó en la cocina las huellas de una injusticia que le revolvió el estómago de pura indignación. Había platos de cerámica fina rotos en el suelo y un pesado bote de basura que alguien había intentado mover con un esfuerzo que no correspondía a un adulto. No era el personal de servicio quien había hecho eso, sino unas manos mucho más pequeñas que apenas estaban descubriendo la dureza del mundo físico por culpa de la ausencia de cuidado, la falta de los empleados, alejados por las exigencias insoportables de Sofía, había dejado todo el peso de la casa sobre los hombros de quien menos debía cargar con semejantes responsabilidades domésticas. Caminó apresuradamente hacia el cuarto de juegos y encontró a su hija sentada en un rincón del suelo, con el rostro pálido y las manos frotándose desesperadamente la zona lumbar. La niña, con sus ojos profundos y llenos de una sabiduría triste, intentaba consolar al hermanito pequeño que lloraba por un poco de atención y el calor de un abrazo que no llegaba. Ver a su hija convertida en la protectora de la casa, asumiendo roles de madre y sirvienta mientras la verdadera madre se preocupaba por un vestido, fue un golpe devastador. En ese instante, Alejandro comprendió que su éxito no valía nada si su propia sangre estaba pagando el precio de una ambición que los dejó en el olvido. La escena era una bofetada de realidad que ponía en duda cada decisión que Alejandro había tomado desde que se mudaron a Monterrey buscando una vida de lujos para la familia. ¿Cómo era posible que en medio de tanta riqueza y privilegios sus hijos estuvieran viviendo un desamparo tan profundo y una exigencia física tan cruel por parte de su propia madre? Queremos preguntarte a ti, que conoces el valor del sacrificio por los hijos y el peso de la responsabilidad familiar, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de este padre al descubrir semejante injusticia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, porque nos importa mucho saber qué piensas sobre este desprecio hacia lo más sagrado que tenemos en la vida. El camino hacia la zona de San Pedro Garza García estaba enmarcado por las imponentes montañas de la Sierra Madre, un paisaje que solía llenarle de orgullo a Alejandro Villalobos. Mas ese día, el brillo del sol sobre los rascacielos de Monterrey
le parecía una burla cruel ante la angustia que sentía en el pecho. Mientras conducía su lujoso auto europeo, Alejandro recordaba sus orígenes humildes en las tierras de Jalisco, donde el olor a tierra mojada y el trabajo duro eran la norma de su infancia, aunque ahora vestía trajes de seda italiana y habitaba una mansión de diseño minimalista. En su interior seguía siendo aquel hombre que valoraba la honestidad, aunque el brillo del dinero hubiera empañado momentáneamente su visión de padre. Al llegar a su residencia, una joya arquitectónica de concreto blanco y cristales inmensos que gritaba opulencia, el silencio que lo recibió fue sepulcral y alarmante para esa hora del día. No se escuchaba el bullicio habitual del personal de servicio, ni las risas que deberían llenar un hogar donde habitan dos, pequeños llenos de vida e inocencia. Alejandro cruzó el umbral de la entrada, notando que el aire estaba viciado y que el aroma a chocolate artesanal de Oaxaca, que su hija solía preparar con tanto esmero, estaba completamente ausente. En su lugar, el ambiente olía a una limpieza superficial y a un vacío emocional que le erizó la piel, mientras sus pasos resonaban en el mármol frío de la estancia. En el segundo piso, dentro de un vestidor más grande que cualquier habitación común, se encontraba Sofía Villalobos, su esposa, rodeada de cajas de diseñadores internacionales y espejos de gran tamaño. Ella no parecía haberse percatado siquiera de la llegada de Alejandro, concentrada totalmente en un vestido de gala que luciría en la próxima fiesta benéfica de la alta sociedad regiomontana. Su rostro, perfeccionado por tratamientos costosos y un maquillaje impecable, reflejaba una frialdad absoluta hacia todo lo que no fuera su propio reflejo y su estatus social. Sofía. La vida era una competencia de apariencias en la que sus propios hijos eran solo piezas de un rompecabezas que prefería delegar a otros para no arruinar su estilo. Alejandro la miró con una mezcla de desconcierto y creciente rabia, preguntándole de inmediato por qué la niña lo había llamado llorando con un mensaje tan desgarrador sobre su espalda. Sofía, sin desviar la mirada de su reflejo ni por un segundo, soltó una carcajada cargada de sarcasmo y ajustó un broche de diamantes en su hombro con total indiferencia. Ay, Alejandro, no seas tan melodramático. Los chamacos siempre inventan cuentos chinos para llamar la atención cuando uno está ocupado en cosas verdaderamente importantes, respondió ella con un desprecio que heló el corazón de su marido. Para ella, el llanto de su hija era solo un ruido molesto que interfería con sus planes de brillar entre las familias más ricas de México aquella noche. El empresario se sintió humillado al darse cuenta de que la mujer que amaba veía a sus propios hijos como una carga innecesaria en su búsqueda insaciable de prestigio y lujos. Alejandro recordó cómo, en sus tiempos de carencia, una madre mexicana de verdad habría dado la vida por el bienestar de sus pequeños. Contrastando con la negligencia que ahora presenciaba, «No es un cuento, Sofía», la voz de la niña sonaba a una agonía física que tú ni siquiera te has molestado en escuchar por estar frente a ese estúpido espejo, replicó él con una firmeza que sorprendió a su esposa. La tensión en la habitación se volvió insoportable, revelando la profunda grieta moral que separaba a ambos padres en ese momento crítico y doloroso. Al bajar a la planta baja para buscar a sus hijos, Alejandro notó en la cocina las huellas de una injusticia que le revolvió el estómago de pura indignación. Había platos de cerámica fina rotos en el suelo y un pesado bote de basura que alguien había intentado mover con un esfuerzo que no correspondía a un adulto. No era el personal de servicio quien había hecho eso, sino unas manos mucho más pequeñas que apenas estaban descubriendo la dureza del mundo físico por culpa de la ausencia de cuidado, la falta de los empleados, alejados por las exigencias insoportables de Sofía, había dejado todo el peso de la casa sobre los hombros de quien menos debía cargar con semejantes responsabilidades domésticas. Caminó apresuradamente hacia el cuarto de juegos y encontró a su hija sentada en un rincón del suelo, con el rostro pálido y las manos frotándose desesperadamente la zona lumbar. La niña, con sus ojos profundos y llenos de una sabiduría triste, intentaba consolar al hermanito pequeño que lloraba por un poco de atención y el calor de un abrazo que no llegaba. Ver a su hija convertida en la protectora de la casa, asumiendo roles de madre y sirvienta mientras la verdadera madre se preocupaba por un vestido, fue un golpe devastador. En ese instante, Alejandro comprendió que su éxito no valía nada si su propia sangre estaba pagando el precio de una ambición
que los dejó en el olvido. La escena era una bofetada de realidad que ponía en duda cada decisión que Alejandro había tomado desde que se mudaron a Monterrey buscando una vida de lujos para la familia. ¿Cómo era posible que en medio de tanta riqueza y privilegios sus hijos estuvieran viviendo un desamparo tan profundo y una exigencia física tan cruel por parte de su propia madre? Queremos preguntarte a ti, que conoces el valor del sacrificio por los hijos y el peso de la responsabilidad familiar, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de este padre al descubrir semejante injusticia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, porque nos importa mucho saber qué piensas sobre este desprecio hacia lo más sagrado que tenemos en la vida. Alejandro se acercó a su hija joven con las manos temblorosas, intentando masajear suavemente sus hombros, pero la niña soltó un pequeño gemido de dolor que le partió el alma por completo. No era un simple cansancio pasajero, era el resultado de días, quizás semanas, de estar realizando la chamba pesada de un adulto bajo el calor seco de Monterrey que se filtraba por los inmensos ventanales de la mansión. El millonario miró a su alrededor y vio, escondido bajo la cama de diseño, un bote de detergente industrial y varios trapos sucios que la pequeña había usado para intentar mantener el piso impecable, siguiendo las órdenes de una madre que solo se preocupaba por el brillo del mármol para sus visitas. Alejandro sintió una náusea profunda al entender que su palacio era, en realidad, un campo de esfuerzos injustos para su propia sangre. En ese momento, Sofía entró a la habitación balanceando una copa de vino caro, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos, y comenzó a reclamar que la cena no estaba servida, y que el pequeño no dejaba de hacer ruido con su llanto. Ella le preguntó a Alejandro qué hacía ahí perdiendo el tiempo, y afirmó con total desprecio que esos chamacos eran unos flojos a los que había que enseñarles el valor del trabajo desde temprano para que no fueran unos buenos para nada en el futuro. Alejandro la miró como si fuera una completa desconocida, dándose cuenta de que la mujer con la que compartía su vida se había transformado en un ser lleno de vanidad que despreciaba la pureza de sus hijos. Él le respondió con una voz que vibraba de pura indignación que ellos eran sus hijos, no sus empleados, y que lo que ella estaba permitiendo no tenía perdón. La tensión en el cuarto se volvió asfixiante mientras la hija joven intentaba disimular sus lágrimas para no provocar un conflicto mayor entre sus padres, demostrando una madurez que ningún niño debería poseer a tan corta edad. Ella se levantó con mucha dificultad del suelo, tratando de recoger los juguetes que estaban tirados, pero sus piernas flaquearon de repente y estuvo a punto de caer si Alejandro no la hubiera sostenido con fuerza y ternura entre sus brazos. Él le susurró al oído que ya no tuviera miedo, que ya no iba a cargar ni un solo plato más en esa casa, mientras sentía cómo los huesitos de la niña temblaban bajo su camisa de algodón. El millonario empezó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta de cheques, sino en la capacidad de proteger la infancia de quienes más amaba. Alejandro empezó a investigar los rincones de la propiedad y descubrió, horrorizado, que las recámaras de los empleados estaban vacías y bajo llave, confirmando sus peores sospechas sobre la ausencia del personal de servicio. La arrogancia de su esposa no había tenido límites, pues ella decidió que para ahorrar algo de lana y mantener el control absoluto, sus propios hijos debían encargarse de las labores domésticas más pesadas mientras ella asistía a spas. Cada nuevo descubrimiento era un puñal en el pecho de Alejandro, quien recordaba con nostalgia cómo en su pueblo natal la familia era lo más sagrado y el bienestar de los pequeños era la prioridad de cualquier hogar mexicano. El contraste entre sus valores de origen y la realidad podrida de su mansión en San Pedro Garza García lo llenaba de una vergüenza insoportable. La niña, con el corazón en la mano, le confesó a su padre que tenía mucho miedo de que si ella no hacía todas las tareas, su mamá se enojaría todavía más y dejaría de quererlos para siempre. Una revelación que hizo que a Alejandro se le hiciera un nudo en la garganta. Era increíble cómo la pequeña cargaba con la responsabilidad emocional de mantener unida a una familia que su madre se encargaba de despedazar con su indiferencia y sus ínfulas de gran señora de la sociedad. El empresario tecnológico, acostumbrado a resolver problemas complejos de negocios, se sentía totalmente impotente frente al daño que su propia ausencia prolongada había permitido que creciera bajo su techo. La escalada de dolor e injusticia estaba llegando a un punto sin retorno, donde la verdad estaba a punto de explotar.
Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de la pequeña, había una verdad todavía más oscura que estaba por revelarse y que cambiaría la vida de Alejandro para siempre en los próximos minutos. Esta es la realidad que muchas veces se esconde detrás de las fachadas más lujosas de nuestras ciudades, donde el dinero sobra, pero el amor brilla por su ausencia más absoluta en el corazón de los padres. Y usted, que está escuchando este relato con el corazón en un hilo, ¿qué habrías hecho en su lugar al ver que tu propia pareja está destruyendo la infancia de tus hijos por pura vanidad? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos leer tu opinión sobre esta situación tan dolorosa que está viviendo esta familia. Alejandro se mantuvo en un silencio tenso por un momento, observando cómo su esposa se alejaba por el pasillo quejándose de la falta de atención, mientras él sostenía la mano fría de su hija con fuerza. El millonario sabía que el siguiente paso debía ser decisivo, una acción que no permitiera más humillaciones ni más dolores de espalda para su pequeña guerrera que tanto había aguantado en silencio. La tensión seguía aumentando porque Sofía no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Al contrario, se preparaba para su evento social como si nada estuviera pasando en la habitación contigua con sus hijos. El reloj de la pared parecía marcar el ritmo de una bomba de tiempo emocional que estaba a punto de estallar, revelando secretos que pondrían a prueba la fibra moral de Alejandro. Alejandro le pidió a la hija joven que se diera la vuelta para revisar su espalda con más detenimiento, sintiendo un frío punzante en el estómago que le recorría toda la columna vertebral. Al levantar con extremo cuidado la fina tela de su blusa de algodón, se le escapó un suspiro de horror absoluto que retumbó en las paredes de mármol de la habitación. La piel de la niña, blanca y delicada, estaba marcada por hematomas violáceos y surcos rojizos que subían por su columna, señales claras de un esfuerzo repetitivo y brutal, que ningún cuerpo infantil debería soportar jamás. Eran las huellas de la negligencia, el mapa de una tortura doméstica silenciosa que se había llevado a cabo bajo el amparo del lujo y el silencio cómplice de su propia ausencia empresarial. Justo al lado de la pequeña cama, Alejandro encontró un balde de metal lleno hasta el tope con agua tibia y jabón. Un objeto que pesaba demasiado incluso para sus propias manos curtidas por el tiempo. Comprendió con una claridad dolorosa que la hija joven había estado cargando ese peso desde la cocina hasta el segundo piso para bañar a su hermanito, cumpliendo con las tareas que el personal de servicio solía realizar antes de ser despedido por los caprichos de Sofía. No era solo un dolor de espalda pasajero. Era el grito de auxilio de un cuerpo que estaba siendo quebrado por la falta de humanidad de quienes debían ser su refugio seguro contra las inclemencias de la vida. Debajo de la almohada de la niña, Alejandro descubrió un pequeño cuaderno de dibujos con las pastas gastadas y algunas hojas manchadas por lágrimas secas que brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la representación más cruda de la realidad que sus hijos estaban viviendo en esa mansión de Monterrey que él creía un paraíso terrenal. En cada paginao, la hija joven se había dibujado a sí misma como una pequeña hormiga cargando sobre su diminuto lomo una casa inmensa, mientras dos figuras gigantes y borrosas la miraban desde lo alto, sin mover un solo dedo para ayudarla a soportar la carga. Esta prueba concreta de la angustia psicológica y física de su hija fue el golpe final que derribó la última pared de paciencia que Alejandro conservaba hacia su estilo de vida superficial y vacío. El millonario apretó el diario contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de un corazón que finalmente despertaba de un largo letargo de ambición, egoísmo y descuido familiar imperdonable. Era un testimonio silencioso pero irrefutable de que, mientras él acumulaba acciones y bonos en la bolsa, sus hijos estaban perdiendo la salud y la alegría en un ambiente de abandono que ninguna joya o viaje podría compensar jamás. La verdad estaba frente a él, dibujada con la inocencia y el dolor de quien no conoce otra forma de pedir ayuda a gritos. Sofía entró de nuevo a la recámara, esta vez con una expresión de fastidio absoluto porque Alejandro no la había seguido para continuar su discusión sobre la fiesta en la sala principal. Al ver el diario de dibujos en las manos de su marido, soltó una risita burlona y trató de arrebatárselo, diciendo que esos eran solo cuentos de una chamaca con mucha imaginación y poca disposición para obedecer. Son solo dibujitos, Alejandro, no te pongas así por unas marcas que
Seguramente se hizo jugando en el jardín por no tener cuidado al correr, exclamó ella con una ligereza que demostraba la desconexión total con la realidad del sufrimiento de su propia hija. El rostro de Alejandro se transformó por completo, mostrando una determinación que sus socios nunca habían visto en las negociaciones más feroces de su carrera, una fuerza que nacía del amor herido y el arrepentimiento más profundo. Miró a su esposa a los ojos y vio el vacío de una mujer que había vendido su alma a las apariencias, olvidando el calor de la maternidad que es el cimiento de cualquier familia mexicana respetable. En ese momento, la identidad del millonario como un hombre de negocios implacable murió para dar paso al padre que estaba dispuesto a quemar su imperio. Con tal de ver a su hija joven sonreír sin dolor una vez más, la revelación no solo fue el hallazgo de las heridas físicas, sino el descubrimiento de la podredumbre moral que se había instalado en su hogar por su propia falta de vigilancia y compromiso afectivo diario. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero villano no era solo la vanidad de Sofía, sino su propio silencio y su entrega total al trabajo, permitiendo que el bienestar de los pequeños quedara en manos de alguien que los veía como accesorios. La prueba de las marcas en la espalda de la niña y los dibujos de la hormiga eran el acta de acusación más contundente que un hombre podía recibir en su existencia, obligándolo a elegir entre el dinero o la vida. Lo que viene ahora te va a dejar sin aliento. Pues Alejandro está a punto de tomar la decisión más radical de su vida para restaurar la justicia que sus hijos tanto necesitan en este momento, la transformación de este padre y el destino de Sofía dentro de esta mansión de lujo cambiarán para siempre la forma en que ves el éxito y la verdadera riqueza humana en el mundo. Por eso, antes del gran clímax de esta historia, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras narrativas cargadas de emoción y enseñanzas. El final de esta jornada te sorprenderá tanto que querrás compartirlo con todos tus seres queridos de inmediato para reflexionar juntos. Alejandro cerró el diario con una fuerza que hizo crujir el papel, mientras su mirada se clavaba en la de Sofía con un fuego que ella jamás había visto en todos sus años de matrimonio. Ya no era el esposo complaciente ni el empresario enfocado únicamente en los dividendos de fin de mes, sino un hombre herido en lo más profundo de su orgullo mexicano y su honor de padre que despertaba ante una injusticia atroz. Entonces Alejandro dijo con una voz que retumbó en cada rincón de la lujosa recámara que se acabó el tiempo de las mentiras, y que ese vestido que ella tanto presumía no valía ni una sola de las lágrimas que su hija había derramado en la soledad de esa casa fría. Sofía intentó dar un paso atrás, buscando recuperar su aire de superioridad, pero Alejandro fue más rápido y tomó el vestido de gala, esa prenda de miles de pesos que ella tanto cuidaba, y lo arrojó con desprecio sobre el agua sucia del balde que la niña había cargado con tanto dolor. Ella gritó horrorizada por la pérdida de su lujo, pero él no se inmutó y le respondió que ese trapo manchado era él, símbolo perfecto de su vanidad podrida, que había preferido las sedas antes que la salud de sus propios hijos. La humillación pública dentro de su propio hogar comenzó a cobrar factura, pues los ojos de Alejandro la juzgaban con una severidad que ningún círculo social de San Pedro podría igualar jamás en su vida. El millonario se despojó de su saco de diseñador, tirándolo al suelo sin importarle el costo, y se arrodilló junto a sus hijos para demostrarles que su prioridad absoluta había cambiado para siempre a partir de ese instante sagrado. Alejandro tomó a la hija joven en sus brazos con una delicadeza infinita, sintiendo cómo ella se aferraba a su cuello como si fuera la primera vez en años que se sentía realmente a salvo de la tormenta de indiferencia materna. Él le dijo con mucha ternura que el peso de ese hogar ya no descansaría nunca más sobre sus hombros, porque desde ese momento él se encargaría de ser el escudo y el sustento real de su familia, sin delegar su amor a nadie. Entonces Alejandro se puso de pie, sosteniendo a la niña con un brazo y tomando de la mano al pequeño que lo miraba con ojos llenos de esperanza y asombro, marcando una línea clara que Sofía ya no podía cruzar bajo ninguna circunstancia.
Él le ordenó a su esposa que se fuera de la habitación y que no se atreviera a acercarse a los niños hasta que entendiera el significado de la palabra sacrificio, dejándola sola entre sus espejos y sus joyas que ahora se sentían vacías. La vergüenza de ser expulsada de la vida de sus hijos por su propia futilidad golpeó a Sofía con la fuerza de una verdad irrefutable, mientras veía cómo el hombre que ella despreciaba se convertía en su juez más implacable. La escena se volvió vibrante cuando Alejandro llamó a su equipo de seguridad personal y les ordenó que sacaran todas las pertenencias de Sofía hacia una de las habitaciones de huéspedes, prohibiéndole el acceso a las áreas donde los niños pudieran sentirse intimidados por su presencia. No hubo gritos innecesarios, solo la determinación de un hombre que recuperaba su casa del abismo de la vanidad para convertirla de nuevo en un refugio de paz para los más inocentes. Sofía, con el maquillaje corrido y la elegancia rota, se vio obligada a retirarse ante la mirada firme de los empleados que ella misma había maltratado, experimentando una humillación pública que su ego jamás olvidaría. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Alejandro salió al pasillo con sus hijos, dejando atrás el aroma a perfume caro para buscar el aire puro de la justicia que tanto había postergado por sus ambiciones de negocios internacionales. Cada paso que daba por el mármol de la mansión era un acto de rebeldía contra la superficialidad, demostrando que un verdadero hombre mexicano se mide por la forma en que protege a los suyos y no por los ceros en su cuenta. La justicia doméstica se había cumplido de forma espectacular, devolviéndoles a los pequeños el derecho a una infancia digna y colocando al antagonista en el rincón más oscuro de su propia soledad egoísta. Alejandro llevó a los niños hacia el jardín, donde el aire de Monterrey comenzaba a refrescar, y les prometió que a partir de esa noche las únicas marcas que tendrían en su piel serían las de los abrazos y el juego constante bajo el sol. El poder del dinero fue finalmente sometido al poder del amor, y el empresario entendió que su mayor éxito no era la fusión de empresas, sino la reconstrucción del puente afectivo con su sangre. La victoria fue absoluta y visual, con una madre derrotada por su propia indiferencia y un padre renacido que tomaba las riendas de su hogar con una mano firme, pero cargada de una ternura que nunca volvería a desaparecer. Con el paso de las semanas, la imponente mansión de San Pedro Garza García dejó de ser un museo de mármol frío para convertirse en un verdadero hogar lleno de vida y esperanza para todos sus habitantes. Alejandro cumplió su promesa de estar presente, reduciendo su jornada laboral y delegando las responsabilidades, que antes lo mantenían alejado de lo que realmente importaba en su existencia como ser humano. Ahora, los amaneceres en la casa Villalobos no comenzaban con el sonido estridente de las alarmas de negocios, sino con el aroma del café recién colado y las risas de los pequeños que despertaban sabiéndose protegidos por un padre que finalmente había aprendido a ver con el corazón. La pequeña joven, cuya espalda ya no cargaba con el peso de la injusticia, ni con baldes de agua excesivos, recuperó la luz en su mirada profunda y la agilidad propia de su edad escolar en poco tiempo. Las marcas en su piel desaparecieron gracias a los cuidados médicos y sobre todo al bálsamo del cariño constante que Alejandro le brindaba cada tarde al regresar temprano de su oficina en el centro de Monterrey. Ella volvió a ser simplemente una niña que se preocupaba por sus dibujos y por jugar en el jardín, dejando de lado esa madurez forzada que la negligencia de su madre le había impuesto cruelmente durante tanto tiempo de soledad. Sofía, atrapada en su propio laberinto de vanidad y orgullo herido, tuvo que enfrentar las consecuencias legales y sociales de su comportamiento, perdiendo el respeto de una comunidad que, aunque valora el éxito, nunca perdona el desprecio hacia la familia. Alejandro se encargó de que sus hijos crecieran en un ambiente sano, alejados de la toxicidad de las apariencias y rodeados de personas que realmente valoraran la pureza de sus almas por encima de cualquier estatus social o económico. La mujer que alguna vez fue el centro de los eventos de gala en Nuevo León se convirtió en un triste recordatorio de lo que sucede cuando el egoísmo consume por completo el instinto maternal. La justicia no solo llegó
en forma de descanso físico para la hija joven, sino en una transformación profunda de los valores que regían aquel hogar que antes solo conocía el brillo vacío del dinero acumulado. Alejandro contrató personal capacitado y humanizado que trataba a los niños con el respeto que merecían. Pero él mismo se encargaba de las tareas más importantes, como leerles un cuento antes de dormir por las noches. La casa, que antes se sentía como una prisión de cristal y silencios, ahora vibraba con una energía nueva, demostrando que la verdadera elegancia de una familia reside en la sencillez y honestidad de sus vínculos afectivos diarios. Pablito, el pequeño que antes lloraba por un poco de atención, creció bajo la sombra protectora de un padre que entendió que su legado más valioso no eran las empresas tecnológicas, sino la integridad de sus propios hijos. El niño ya no buscaba consuelo en una hermana agotada y adolorida, sino que encontraba seguridad en los brazos fuertes de Alejandro, quien aprendió que el tiempo invertido en un juego vale mucho más que cualquier contrato. La familia Villalobos se convirtió en un ejemplo de redención para muchos en Monterrey, recordándoles que nunca es tarde para corregir el rumbo y priorizar lo que es verdaderamente sagrado en la vida de un hombre. En la última página del diario de dibujos de la hija joven, ya no había hormigas cargando casas pesadas, sino un dibujo lleno de colores donde un hombre gigante sostenía la casa con una mano mientras abrazaba a sus pequeños. Esa imagen se convirtió en el tesoro más preciado de Alejandro, quien la enmarcó y la colocó en su oficina principal como un recordatorio constante de su verdadera misión en este mundo lleno de distracciones. El millonario comprendió que su mayor éxito no fue la fusión de empresas, sino rescatar a su familia del olvido y devolverles la sonrisa que la ambición y la vanidad les habían arrebatado injustamente. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena con los valores más arraigados de nuestra cultura mexicana: ninguna fortuna en el mundo justifica el peso que la ausencia de los padres coloca sobre los hombros de una criatura. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por el saldo que muestra su cuenta bancaria, sino por la paz, la seguridad y la alegría que es capaz de proporcionar a sus hijos cada día. Al final del camino, lo que queda no son los lujos ni los vestidos de gala, sino el amor incondicional y el respeto que sembramos con paciencia en el corazón de quienes más nos necesitan. Aquel día, en San Pedro Garza García, todos aprendieron que la verdadera grandeza no está en lo que se muestra hacia afuera, sino en la calidad de lo que se vive puertas adentro de un hogar. Alejandro Villalobos dejó de ser simplemente un millonario para convertirse en un padre de verdad, un protector que entendió que la humildad y la justicia son los cimientos más sólidos de la vida. La moraleja es clara para todos nosotros: cuida lo que es pequeño y vulnerable, pues en su bienestar reside la verdadera prosperidad de una nación que valora a su familia por encima de cualquier otro bien material. Y a usted, que nos ha acompañado hasta el final de este emotivo relato, qué gran enseñanza le deja esta historia de redención y amor familiar en el México de nuestros días. Escríbalo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y saber cómo estos valores impactan en su propia vida y en la de sus seres queridos en este preciso momento. Si esta historia tocó su corazón y le hizo pensar en la importancia de estar presentes, por favor, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora lo que realmente importa, el amor que nos une y nos hace humanos.